Ojalá no os atormente el hambre en el camino, dijo Faramir. Tenéis escasas provisiones, pero he dado orden de acondicionar en vuestros equipajes una pequeña reserva de alimentos apropiada para viajeros. No os faltará el agua mientras caminéis por Ithilien, pero no bebáis de ninguno de los arroyos que descienden del Imlad Morgul, el Valle de la Muerte Viviente. Algo más he de deciros. Mis exploradores y vigías han regresado todos, aun algunos que se habían deslizado subrepticiamente hasta tener a la vista el Morannon. Todos han observado una cosa extraña. La tierra está desierta. No hay nada en el camino. No se oye en parte algún ruido de pasos, de cuernos ni de arcos. Un silencio expectante pesa sobre el país sin nombre. Ignoro lo que esto presagia, pero todo parece precipitarse hacia una gran conclusión. Se aproxima la tormenta. Daos prisa mientras podáis. Si estáis listos, partamos. Muy pronto el sol se levantará sobre las sombras. Los guiaron fuera de la caverna de Genezanún. Cuando dejaron atrás los corredores y las escaleras, sintieron alrededor el aire fresco, puro y apacible de la mañana. Estaban nuevamente en el bosque bajo las ramas de los árboles. Aquí se separan definitivamente nuestros caminos, dijo Faramir. Si seguís mi consejo, no tomaréis aún hacia el este. Continuad en línea recta, pues así tendréis el abrigo de los bosques durante muchas millas. Al oeste hay una cresta, y allí el terreno se precipita hacia los grandes valles, a veces bruscamente y a pique, otras veces en largas pendientes. No os alejéis de esta cresta y de los lindes del bosque. Al comienzo de vuestro viaje podréis caminar a la luz del día, creo. Las tierras duermen el sueño de una paz ficticia, y por un tiempo todo mal se ha retirado. Buen viaje, mientras sea posible. Abrazó a Frodo y a Sam a la usanza del pueblo de Gondor, encorvándose y poniendo las manos sobre los hombros de los hobbits, y besándoles la frente. Id con la buena voluntad de todos los hombres de bien. Los hobbits saludaron inclinándose hasta el suelo. Faramir dio media vuelta, y sin mirar atrás ni una sola vez, fue a reunirse con los dos guardias que lo esperaban allí cerca. La celeridad con que ahora se movían esos hombres vestidos de verde, a quienes perdieron de vista casi en un abrir y cerrar de ojos, dejó maravillados a los hobbits. El bosque donde un momento antes estuviera Faramir parecía ahora vacío y triste, como si un sueño se hubiese desvanecido. Llegaron por fin a los árboles y descubrieron que se encontraban dentro de un vasto claro circular, abierto bajo el cielo sombrío, y los espacios entre los troncos inmensos eran como las grandes arcadas oscuras de un castillo ruinoso. En el centro mismo confluían 4 caminos. A espaldas de los hobbits se extendía el que conducía al Morannon. Delante de ellos partía nuevamente rumbo al sur. A la derecha subía el camino de la antigua Osgiliath y luego se perdía en las sombras del este, el 4º camino, el que ellos tomarían. Frodo se detuvo un instante atemorizado y de pronto vio brillar una luz, un reflejo en la cara de Sam, que estaba junto a él. Se volvió y alcanzó a ver bajo la bóveda de ramas el camino de Osgiliath, que descendía y descendía hacia el oeste, casi tan recto como una cinta estirada. Allí, en la lejanía, más allá de la triste Gondor ahora envuelta en sombras, el sol declinaba y tocaba por fin la orla del paño funerario de las nubes que rodaban lentamente y se hundían en un incendio ominoso en el mar todavía inmaculado. El breve resplandor iluminó una enorme figura sentada, inmóvil y solemne, como los grandes reyes de piedra de Argonath. Los años la habían carcomido y unas manos violentas la habían mutilado. Habían arrancado la cabeza y habían puesto allí como burla una piedra, toscamente tallada y pintarrajeada por manos salvajes. La piedra simulaba una cara horrible y gesticulante, con un ojo grande y rojo en medio de la frente. Sobre las rodillas y el trono majestuoso, y alrededor del pedestal, unos garabatos absurdos se mezclaban con los símbolos inmundos de los corruptos habitantes de Mordor. De improviso, capturada por los rayos horizontales, Frodo vio la cabeza de rey. Yacía abandonada a la orilla del camino. «Mira, Sam», exclamó con voz entrecortada. «Mira, el rey tiene otra vez una corona». Le habían vaciado las cuencas de los ojos y la barba esculpida estaba rota, pero alrededor de la frente alta y severa tenía una corona de plata y de oro. Una planta trepadora con flores que parecían estrellitas blancas se había adherido a las cejas como rindiendo homenaje al rey caído, y en las fisuras de la cabellera de piedra resplandecían unas siempre vivas doradas. «No podrán vencer eternamente», dijo Frodo. Y entonces de pronto la visión se desvaneció. El sol se hundió y desapareció, y como si se apagara una lámpara, cayó la noche negra.
Frodo y Sam avanzaban con el paso y el corazón pesados, incapaces ya de preocuparse por el peligro en que se encontraban. Frodo caminaba con la cabeza gacha, otra vez el fardo lo empujaba hacia abajo. No bien dejaron atrás la encrucijada, el peso del objeto, casi olvidado en Ithilien, había empezado a crecer de nuevo. Ahora, sintiendo que el suelo era cada vez más escarpado, Frodo alzó fatigado la cabeza y entonces la vio, tal como Gollum se la había descrito, la ciudad de los espectros del anillo. Se acurrucó contra la barranca pedregosa. Un valle en largo y pronunciado declive, un profundo abismo de sombra, se internaba a lo lejos en las montañas. Del lado opuesto, a cierta distancia entre los brazos del valle, altos y encaramados sobre un asiento rocoso en el regazo de Efeldúaz, se erguían los muros y la torre de Minas Morgul. Todo era oscuridad en torno, tierra y cielo, pero la ciudad estaba iluminada. No era el claro de luna aprisionado que en tiempos lejanos brotaba como agua de manantial de los muros de mármol de Minas Ithil, la torre de la luna, bella y radiante en el hueco de las colinas. Más pálida en verdad que el resplandor de una luna que desfallecía en algún eclipse lento, era ahora la luz, una luz trémula, un fuego fatuo de cadáveres que no alumbraba nada y que parecía vacilar como un nauseabundo hálito de putrefacción. En los muros y en la torre se veían las ventanas, innumerables agujeros negros que miraban hacia adentro, hacia el vacío. Pero la garita superior de la torre giraba lentamente, primero en un sentido, luego en otro, una inmensa cabeza espectral que espiaba la noche. Los tres compañeros permanecieron allí un momento, encogidos de miedo, mirando con repulsión. Gollum fue el primero en recobrarse. De nuevo tironeó, apremiante, de las capas de los hobbits, pero no dijo una palabra. Casi a la rastra los obligó a avanzar. Cada paso era una nueva vacilación y el tiempo parecía muy lento, como si entre el instante de levantar un pie y el de volverlo a posar transcurriesen unos minutos abominables. Así llegaron por fin al Puente Blanco. Allí el camino, envuelto en un débil resplandor, pasaba por encima del río en el centro del valle y subía zigzagueando hasta la puerta de la ciudad. Una boca negra abierta en el círculo exterior de las murallas septentrionales. Unos grandes llanos se extendían en ambas orillas, prados sombríos cuajados de pálidas flores blancas. También las flores eran luminosas, bellas y sin embargo horripilantes, como las imágenes deformes de una pesadilla, y exhalaban un vago y repulsivo olor a carroña. Un hálito de podredumbre colmaba el aire. El puente cruzaba de uno a otro prado. Allí, en la cabecera, había figuras hábilmente esculpidas de formas humanas y animales, pero todas repugnantes y corruptas. El agua corría por debajo en silencio y humeaba, pero el vapor que se elevaba en volutas y espirales alrededor del puente era mortalmente frío. Frodo tuvo la impresión de que la razón lo abandonaba y que la mente se le oscurecía, y de pronto, como movido por una fuerza ajena a su voluntad, apretó el paso y extendiendo las manos avanzó a tientas, tambaleándose, bamboleando la cabeza de lado a lado. Sam y Gollum se lanzaron tras él al mismo tiempo. Sam lo alcanzó y lo sujetó entre los brazos, en el preciso instante en que Frodo tropezaba con el umbral del puente y estaba a punto de caer. «Por ahí no. No por ahí», murmuró Gollum, pero el aire que le pasaba entre los dientes pareció desgarrar el pesado silencio como un silbido, y la criatura se acurrucó en el suelo, aterrorizada. «Deténgase, señor Frodo», musitó Sam al oído de Frodo. «Vuelva, por ahí no. Gollum dice que no, y por una vez estoy de acuerdo con él». Frodo se pasó la mano por la frente y quitó los ojos de la ciudad posada en la colina. Aquella torre luminosa lo fascinaba y luchaba contra el deseo irresistible de correr hacia la puerta por el camino iluminado. Al fin, con un esfuerzo, dio media vuelta, y entonces sintió que el anillo se le resistía, tirando de la cadena que llevaba alrededor del cuello. Y también los ojos, cuando los apartó, parecieron enceguecidos un momento. Delante de él la oscuridad era impenetrable. Gollum, reptando por el suelo como un animal asustado, se desvanecía ya en la penumbra. Sam, sin dejar de sostener a su amo que se tambaleaba, lo siguió lo más rápido que pudo. No lejos de la orilla del río, había una abertura en el muro de piedra que bordeaba el camino. Pasaron por ella, y Sam vio que se encontraban en un sendero estrecho. Frodo se detuvo y se sentó sobre una piedra. «Necesitaría descansar un rato, Sam», murmuró Frodo. «Me pesa mucho, Sam. Hijo, me pesa enormemente. Me pregunto hasta dónde podré llevarlo. De todos modos, necesito descansar antes de que nos aventuremos a entrar allí». Señaló adelante el angosto camino. La fatiga y algo más que la fatiga lo oprimían. Tenía la impresión de que un terrible sortilegio le atenazaba la cabeza y el cuerpo. «Necesito descansar», murmuró.
Al oír esto, el miedo y la agitación de Gollum fueron tales que volvió a hablar esta vez claramente, llevándose la mano a la boca, como para que unos oyentes invisibles que poblaban el aire no pudieran oírlo. No aquí, no. No descansar aquí. Locos, ojos pueden vernos. Cuando vengan al puente nos verán. Vamos, arriba, arriba, vamos. Vamos, señor Frodo, dijo Sam. Otra vez tiene razón. No podemos quedarnos aquí. Está bien, dijo Frodo con una voz remota, como la de alguien que hablase en un duermevela. Lo intentaré. Pero era demasiado tarde. En ese momento la roca se estremeció y tembló debajo de ellos. El estruendo prolongado y trepidante, más fuerte que nunca, retumbó bajo la tierra y reverberó en las montañas. Luego, de improviso, con una celeridad enceguecedora, estalló un relámpago enorme y rojo. Saltó al cielo mucho más allá de las montañas del este y salpicó de púrpura las nubes bajas. En aquel valle de sombras y fría luz mortal, pareció de una violencia insoportable y feroz. Los picos de piedra y las crestas que parecían cuchillos mellados emergieron de pronto siniestros y negros contra la llama que subía del Gorgoroth. Luego se oyó el estampido de un trueno, y Minas Morgul respondió. Hubo un centelleo de relámpagos lívidos, saetas de luz azul brotaron de la torre y de las colinas circundantes hacia las nubes lóbregas. La tierra gimió, y un clamor llegó desde la ciudad, mezclado con voces ásperas y estridentes como de aves de rapiña, y el agudo relincho de caballos furiosos y aterrorizados, resonó un grito desgarrador, estremecido, que subió rápidamente de tono hasta perderse en un chillido penetrante, casi inaudible. Los hobbits giraron en redondo, volviéndose hacia el sitio de donde venía el sonido, y se tiraron al suelo, tapándose las orejas con las manos. Cuando el grito terrible terminó en un gemido largo y abominable, Frodo levantó lentamente la cabeza. Del otro lado del valle estrecho, ahora casi al nivel de los ojos, se alzaban los muros de la ciudad funesta, y la puerta cavernosa, como una boca flanqueada de dientes relucientes, estaba abierta. Y por esa puerta salía un ejército. Todos los hombres iban vestidos de negro, sombríos como la noche. Frodo los veía contra los muros claros y el pavimento luminoso, pequeñas figuras negras que marchaban en filas apretadas, silenciosas y rápidas, fluyendo como un río interminable. Al frente avanzaba una caballería numerosa de jinetes que se movían como sombras disciplinadas y a la cabeza iba uno más grande que los otros, un jinete, todo de negro, excepto la cabeza encapuchada protegida por un yelmo que parecía una corona y que centelleaba con una luz inquietante. Descendía, se acercaba al puente y Frodo lo seguía con los ojos muy abiertos, incapaz de parpadear o de apartar la mirada. ¿No era aquel el señor de los 9 jinetes que había retornado para conducir a la guerra a aquel ejército horrendo? Allí, sí, allí estaba por cierto el rey espectral, cuya mano fría hiriera al portador del anillo con un puñal mortífero. La vieja herida le latió de dolor y un frío inmenso invadió el corazón de Frodo. Y mientras estos pensamientos lo traspasaban aún de terror y lo tenían paralizado como por un sortilegio, el jinete se detuvo de golpe, justo a la entrada del puente, y toda la hueste se inmovilizó detrás. Hubo una pausa, un silencio de muerte. Tal vez era el anillo que llamaba al Señor de los Espectros, y lo turbaba haciéndole sentir la presencia de otro poder en el valle. A un lado y a otro se volvía la cabeza embozada y coronada de miedo, barriendo las sombras con ojos invisibles. Frodo esperaba, igual que un pájaro que ve acercarse una serpiente, incapaz de moverse. Y mientras esperaba sintió, más imperiosa que nunca, la orden de ponerse el anillo en el dedo. Pero por más poderoso que fuese aquel impulso, ahora no se sentía inclinado a ceder. Sabía que el anillo no haría otra cosa que traicionarlo, y que aun cuando se lo pusiera, no tenía todavía poder suficiente para enfrentarse al rey de Morgul. Todavía no. Ya no había en él, en su voluntad, por muy debilitada por el terror que ahora estuviera, ninguna respuesta a ese mandato, y solo sentía aquella fuerza extraña que lo golpeaba. Una fuerza que le tomaba la mano, y mientras Frodo la observaba con los ojos de la mente, sin consentir pero en suspenso, como si esperase el final de una vieja leyenda de antaño, se la acercaba poco a poco a la cadena que llevaba al cuello. Entonces, la voluntad de Frodo reaccionó, lentamente obligó a la mano a retroceder y a buscar otra cosa, algo que llevaba escondido cerca del pecho. Frío y duro lo sintió cuando el puño se cerró sobre él. La redoma de Galadriel, tanto tiempo atesorada y luego casi olvidada. Al tocarla, todos los pensamientos que concernían al anillo se desvanecieron un momento. Suspiró e inclinó la cabeza. En ese mismo instante el rey de los espectros dio media vuelta, picó espuelas y cruzó el puente, y todo el sombrío ejército marchó tras él.
Quizá las caperuzas élficas habían resistido la mirada de los ojos invisibles y la mente del pequeño enemigo, fortalecido ahora, había logrado desviar los pensamientos del jinete. Pero llevaba prisa. La hora ya había sonado, y a la orden del amo poderoso tenía que marchar en son de guerra hacia el oeste. Pronto se perdió. Una sombra en la sombra, descendiendo por el sinuoso camino, y tras él las filas negras aún cruzaban el puente. Nunca un ejército tan grande había partido de ese valle desde los días del esplendor de Isildur. Ningún enemigo tan cruel y tan fuertemente armado había atacado aún los vados del Anduin. Y sin embargo, no era más que un ejército, y no el mayor de las huestes que ahora enviaba Mordor. Frodo se sacudió, y de pronto volvió el corazón a Faramir. La tormenta al fin ha estallado, se dijo. Este enorme despliegue de lanzas y de espadas va hacia Osgiliath. ¿Llegará a tiempo Faramir? Él lo predijo. ¿Pero sabía la hora? ¿Y quién defenderá ahora los vados cuando llegue el rey de los 9 jinetes? Y a este ejército le seguirán otros. He venido tarde. Todo está perdido. Me he demorado demasiado. Y aun cuando llegase a cumplir mi misión, nadie lo sabría. No habrá nadie a quien pueda contárselo. Será inútil. Débil y abatido, Frodo se echó a llorar. Y mientras tanto, los ejércitos de Morgul seguían cruzando el puente. De pronto, lejana y remota como surgida de los recuerdos de la comarca, iluminada por el primer sol de la mañana, mientras el día despertaba y las puertas se abrían, oyó la voz de Sam. Despierte, señor Frodo, despierte. Si la voz hubiese agregado, tiene el desayuno servido, poco le habría extrañado. Era evidente que Sam estaba ansioso. Despierte, señor Frodo, se han marchado. Hubo un golpe sordo. Las puertas de Minas Morgul se habían cerrado. La última fila de lanzas había desaparecido en el camino. La torre se alzaba aún como una mueca siniestra del otro lado del valle, pero la luz empezaba a debilitarse en el interior. La ciudad toda se hundía una vez más en una sombra negra y hostil, y en el silencio. Sin embargo, seguía poblada de ojos vigilantes. Despierte, señor Frodo. Ellos se han marchado, y lo mejor será que también nosotros nos alejemos de aquí. Todavía hay algo vivo en ese lugar, algo que tiene ojos, o una mente que ve, si usted me entiende. Y cuanto más tiempo nos quedemos, más pronto nos caerá encima. Ánimo, señor Frodo. Frodo levantó la cabeza y luego se incorporó. La desesperación no lo había abandonado, pero ya no estaba tan débil. Hasta sonrió con cierta ironía, sintiendo ahora tan claramente como un momento antes había sentido lo contrario, que lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer si podía, y poco importaba que Faramir o Aragorn o Elrond o Galadriel o Gandalf o cualquier otro no lo supieran nunca. Tomó el bastón con una mano y el frasco de cristal con la otra. Cuando vio que la luz clara le brotaba entre los dedos, lo volvió a guardar junto al pecho y lo estrechó contra el corazón. Luego, volviendo la espalda a la ciudad de Morgul, que ahora no era más que un resplandor trémulo y gris en la otra orilla de un abismo de sombras, se dispuso a ir camino arriba.